Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos estos colgantes de ojos turcos que son utilizados como amuletos para generar buenas energías. Si les gusta este proyecto, veamos cómo se hace. Los materiales que vamos a estar ocupando va a ser hilaza de algodón con un grosor de 2 milímetros. También pueden ocupar estambre de acrílico con el mismo grosor, nada más que sea de 2 milímetros para ocupar un ganchillo de metal del número 2. Los colores que van a ocupar dependerán mucho del color de su diseño, pero el color base, los bases son negro, azul rey o azul cielo y blanco. Ya la orilla va a ser el color que ustedes elijan. También si lo quieren hacer con el aro para las llaves, sería uno de estos, y una pequeña argolla de metal, unas pinzas y fibra sintética de estas que utilizamos para rellenar las almohadas. Aquí tenemos algunos ejemplos en los colores. Les voy a poner una tablita donde indique qué significa cada color, pero lo que quiero que vean aquí son las cuentas de plástico que yo ocupé. Realmente pues son las que ustedes tengan disponibles en casa, pero bueno, ustedes ya las pueden colocar, pueden ser 2 o una piedra nada más, 3 piedras, ya dependerá mucho de lo que ustedes tengan a la mano. Voy a comenzar con la hilaza en color negro y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Enderezo bien los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi línea número 1. En el primer punto que hicimos voy a cerrar con un punto deslizado. Esta sería mi primer línea. Para la segunda voy a subir con 2 cadenas y en este mismo punto tomo una lazada y voy a realizar un punto medio alto, y en cada uno de los puntos voy a hacer aumentos de puntos medio alto. Un aumento son 2 puntos en el mismo punto, puntos medio altos por cada punto, y al final de esta fila voy a obtener 12 puntos medio altos. Ahora, en la segunda cadena que hicimos al principio para poder subir, voy a introducir mi ganchillo, tomo una lazada y voy a cerrar esta línea con un punto deslizado. Aquí voy a cortar, jalo, y en el punto que sigue, aquí hicimos el punto deslizado, y en el punto que sigue introduzco mi ganchillo y voy a pasar por aquí la hebra que me sobra y la voy a pasar hacia atrás. Esto lo voy a hacer con la finalidad de que no se vea el cambio o el cierre. Voy a jalar esta hebra de en medio, que es la del anillo mágico, la tenso fuerte para que cierre el orificio que se forma enfrente. Voy a hacer mi cambio de color y voy a introducir el ganchillo justo donde pasamos la hilaza hacia atrás.
voy a tomar el color que sigue. En este caso voy a utilizar un azul cielo. Aquí realizo 2 cadenas para poder subir. Y en este mismo punto en el que subí, realizo un punto medio alto. Por lo tanto, aquí ya tenemos 2 puntos medio alto. Y voy a hacer de nuevo un aumento por cada uno de los puntos, pero de puntos medio alto. Teníamos 12 puntos medio alto en la segunda línea y en esta tercera debemos terminar con 24 puntos medio alto. Toda la fila la vamos a realizar igual con aumentos. Aquí terminé mis 24 puntos y realizamos el mismo proceso del cambio. En la segunda cadena que hicimos, tomo la hilaza, hago un punto deslizado, recorto y jalo. Ahora en el siguiente punto, aquí este que está completo, voy a tomar la hilaza que me sobra y la voy a pasar hacia atrás. Y esto va a ser un poquito imperceptible el punto final. Ahí es donde pongo mi ganchillo. Para poder hacer el cambio de color utilizo el blanco. Realizo 2 cadenas para poder subir. Y en esta vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto medio alto por un aumento de puntos medio alto. Entonces aquí no lo voy a introducir en este mismo, sino en el punto que sigue. Aquí realizamos un aumento de puntos medio alto. Voy a repetir esta secuencia, un punto medio alto en el punto que sigue y en el siguiente realizo un aumento. De nuevo un punto medio alto en el punto que sigue y en el siguiente un aumento de puntos medio alto. Y así lo voy a hacer durante toda la fila hasta obtener 36 puntos medio alto. He terminado mis 36 puntos. Repetimos el mismo procedimiento en la segunda cadena. Introduzco mi ganchillo y cierro con un punto deslizado. Recorto, jalo. En el segundo punto introduzco mi ganchillo y paso esta hilaza hacia atrás. Realizo de nuevo el cambio de color. Introduzco en este mismo punto, tomo el siguiente color. Yo aquí estoy utilizando un azul rey. Paso hacia el frente y subo con 2 cadenas. En esta fila voy a realizar una secuencia de 2 puntos medio alto. Aquí tenemos estas 2 cadenas que harían la función de un punto. En el punto que sigue, un punto medio alto, ya llevamos 2. Y en el punto que sigue haríamos el aumento de puntos medio alto. Esta secuencia la voy a hacer durante toda la fila. En el punto que sigue
un punto medio alto, en el que sigue otro punto medio alto y en el siguiente el aumento de puntos medio alto. Y así lo hacemos durante toda la fila. Al final debemos obtener 48 puntos medio alto. Aquí hemos terminado los 48 puntos altos. Repetimos en la segunda cadena. Voy a cerrar con un punto deslizado y recorto. Y lo mismo en el siguiente punto. Voy a colocar mi ganchillo. Paso la hilaza hacia atrás. Y con esto he terminado el número de vueltas que yo necesito. De este mismo patrón vamos a realizar una pieza más, pero en la segunda no vamos a recortar. Ya que tenemos nuestras dos piezas, voy a colocar las dos caras que tenemos donde van unidos todos los colores, van a quedar hacia adentro. Y voy a comenzar a unir. Aquí en esta parte debo asegurarme de tomar cada uno de los puntos de los dos lados. Voy a realizar un punto deslizado por cada punto. Tomo los siguientes. Voy por los siguientes dos. Todo alrededor solamente van a ser puntos deslizados, asegurándome de tomar los dos puntos de los dos patrones que hicimos. Continúo haciendo lo mismo todo alrededor. Y vamos a dejar solo un pedacito, una cuarta parte sin cerrar porque vamos a rellenar. Aquí ya cerramos todo alrededor. Estas mismas hilazas que nos sobran nos van a servir como relleno. Y vamos a ocupar un poquito de la fibra sintética. No queremos que quede demasiado relleno. Vamos a tratar de que quede ligeramente planito. Y vamos a continuar cerrando. Aquí ya he terminado de cerrar por completo. Y si se dan cuenta no queda demasiado rellena, ligeramente planita. Esta versión la vamos a hacer sin los solancitos de alrededor y sin el llavero de cadena. Únicamente le vamos a hacer el cordón y para esto voy a realizar 35 cadenas. Ya que las hemos terminado, regreso al punto de inicio, atravieso mi ganchillo y paso la hilaza con un punto deslizado. Aquí puedo recortar y jalo. Y ya con este quedaría nuestro cordón para poder colgar. Voy a colocar una aguja. Aquí en el punto que sigue voy a realizar un nudo, tenso fuerte, vuelvo a introducir la aguja
y voy a perder el resto de la hilaza por dentro del mismo tejido, y ahí ya no se nota la unión. Aquí puedo recortar a ras. Ahora, para hacer los flecos voy a tomar como ejemplo el celular, únicamente por el lado del grosor, no a lo largo sino el grueso del celular, y voy a pasar vueltas, muchas vueltas, calculando más o menos son unas 50-60 vueltas, esto dependiendo de qué tan abundante quieran el fleco. Ahora recorto y voy a sacar la hilaza. Recorté otros 2 pedacitos de la hilaza en el mismo color, más o menos de unos 30 centímetros. Voy a ocupar ahorita uno nada más. Voy a pasar de lado a lado. Justo por la mitad. Y le voy a realizar un nudo. Ahora tomo la otra hilaza. Voy a doblar por la mitad. Con esta voy a tomar las 2 puntas. Voy a dejar más o menos unos 2-3 centímetros y aprieto bien. Comienzo a dar vueltas con la misma hilaza, una de un lado y la otra del otro, y el último aquí hago un par de nudos más. Comprimo fuerte. Y ahora, para que se hagan los flequitos, voy a recortar, cerciorándome que haya tomado todos. Y aquí solamente voy a emparejar. Para que queden todos del mismo largo. En la parte de arriba voy a realizarle un nudo extra para que quede bien fijo. En esta parte voy a utilizar algunas cuentas de plástico o abalorios que tengan en los tonos que ustedes prefieran, pero que tengan los orificios un poquito grandes para que pueda pasar la aguja sin ningún problema. En este caso ocupo la aguja Caneva, que aquí el orificio es amplio para que quepan las 2 hebras. Yo voy a utilizar 3 cuentas. Y exactamente del lado opuesto a donde hicimos el cordón, atravieso la aguja
Me cercioro que esté exactamente del lado opuesto. Y si es así, voy a dejar un poquitito flojo aquí porque si aprieto demasiado no va a dejar que este tenga un buen movimiento. Entonces dejo un poquito suelto y ya que lo tengo voy a realizar un nudo aquí. Comprimo, tenso fuerte. Voy a introducir mi aguja de nuevo por dentro del tejido y voy a perder por la hilaza que me queda. Y aquí recorto a ras. Bien, ahora vamos a realizar el ejemplo con los solanes. Aquí ya terminé mi último punto y en la segunda cadena cerramos con punto deslizado. Voy a tomar mis dos piezas, hacemos lo mismo que con la otra, encontramos las caras por donde están las uniones. Me voy al punto que sigue, tomo el punto de la otra cara y realizo un punto bajo. De nuevo voy por los dos lados y realizo un punto bajo. La diferencia con el otro es que en el otro eran puntos deslizados. Aquí vamos a hacer un punto bajo toda la orilla. Y lo mismo que en el otro, cuando vayamos a ya una cuarta parte antes de cerrar, vamos a rellenar. Una vez que llegué al último punto, voy a cerrar con un punto deslizado y aquí voy a comenzar a hacer los solanes. Voy a subir con 2 cadenas y en este mismo punto realizo un punto medio alto. En el punto que sigue, de nuevo, un aumento de puntos medio alto. En total vamos a tener 2 juegos de puntos medio alto. En el punto que sigue voy a realizar un punto deslizado. De nuevo en el punto que sigue un punto deslizado. Y vamos a repetir. Tomo lazada, en el siguiente punto hago un aumento de puntos medio alto, hacemos otro juego de puntos medio alto, en total van a ser 2 aumentos de puntos medio alto y en los siguientes 2 punto deslizado o punto enano, como lo conozcan, y así vamos a continuar toda la orilla. Tomo lazada y en el siguiente punto hago un aumento de puntos medio altos, otro más y en los siguientes 2 puntos deslizados. Aquí ya vamos a terminar nuestro último juego. Voy a cerrar con 2 puntos deslizados y aquí puedo cortar.
y jalo. Ahora voy a insertar una aguja. Aquí donde terminamos el último punto deslizado es este. Tomo el siguiente punto y aquí cierro con un nudo. Ahora esta misma hebra que me sobra la voy a meter por dentro del tejido para poder perderlo. Y aquí puedo recortar. Ahora le vamos a colocar el llavero. Tengo este pequeño arito de metal. Lo abrí un poquito para poderlo colocar con mayor facilidad y justo donde tenemos la unión, ahí lo voy a colocar. Ya con las pinzas cierro. Y es así como hemos terminado estos dos modelos. Espero que les sea de utilidad. Regálenme un like si les ha gustado y suscríbanse a la página. Nos vemos en la siguiente.